Acá dice, hijo del vicepresidente Danilo Astori. ¿Cuánto pesa Danilo Astori Sueiro, o Junior, como dije hoy, el hecho de la referencia política hijo de? Bienvenido. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, pesa, ahora pesa menos, después de tantos años de convivir con eso. Yo ya tengo una edad importante y bueno, aprendí a convivir con eso desde muy pequeño. Convivo con la alta exposición de nuestro nombre, que es el mismo. Claro. Pero también, sobre todo en los últimos años, yo me fui haciendo mi camino en lo que hago, sí, que es producción de espectáculos. Estoy totalmente dedicado a la música y a la cultura y a todo lo que tiene que ver con eso, entonces convivimos bien. ¿Sin ningún interés por la política? No tengo ningún interés en la política como participante directo de la política misma, o la militancia, o vivir de la política. ¿Llegaste a militar? No. ¿No fuiste de ir a comités en su momento? No, fui mucho. Porque más por el tema de la edad. Acompañé mucho a mi padre en una época cuando yo era más chico. Sí fui pero acompañarlo a él, a estar con él, y por supuesto con un grado de interés importante, pero personalmente yo de militar, trabajar por algo, no. Quizá en la facultad fui a un par de reuniones, pero no. ¿Y sos de interesarte por la política? Sí, me interesa mucho. Lo que nunca la cursé como un plan. ¿Y sos de hablar de política con tu padre? Sí, permanentemente. Cada vez que nos vemos es tema. Aunque también tu padre tiene tanto gusto por la música que seguramente debe disfrutar mucho de conversar contigo también. Nuestras charlas van de música, cine, familia y actividad social, política. Sí, deben tener que capaz que un punto, entre padres e hijos, muchos puntos conflictivos, pero seguramente capaz que el carnaval puede ser o la murga puede ser un punto conflictivo. No es de conflicto, a mí es algo que no me gusta, no me interesa, y él le gusta mucho, pero no es para nada un punto de conflicto. Muchas veces, inclusive estuvo acá hace poco César Troncoso hablando de lo que ha significado a veces por parte de este gobierno el hecho de ubicar a la murga en un lugar cultural, musical, muy importante, a veces en perjuicio de otras manifestaciones culturales. ¿Tú sentís que hay capaz que un sobredimensionamiento del lugar desde el punto de vista cultural que tiene la murga? ¿Musical? Puede ser que se la haya usado en demasía, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Pero no lo veo tampoco como un tema conflictivo dentro del panorama cultural, musical, ni de comunicación del gobierno. Yo creo que vas por ese lado. No, por todo, de todo, hasta como productor. Hasta como productor te digo. Yo no trabajo. A veces se apoyan o se le da más apoyo. El carnaval es tan fuerte en su época. Ahora hablo como productor de espectáculos, y la trastienda es muy ecléctica, porque una de las razones de su éxito es ese, que pase por todo el abanico más amplio posible estilístico dentro de la música. La murga es uno de ellos, pero nos queda realmente poco lugar con lo amplio y largo que es el carnaval. A mí me gustaría hacer mucho más murga en la trastienda, pero no tengo muchas posibilidades. Siempre están ensayando ya para el carnaval, o no quieren salir mucho en invierno y se me complica, pero es un debo, nunca termino de meterlo ahí. Sí. Pero no. No, te lo preguntaba porque a veces muchos productores musicales dicen no, en realidad se apoyan manifestaciones culturales vinculadas a la murga, al carnaval, al candombe, y a veces otro tipo de manifestaciones culturales que requieren apoyo para traer espectáculos o lo que sea. Es cierto, y sí, considero, como te decía, que se ha hecho mucho hincapié en la murga y el candombe, dejando de lado otras tendencias musicales muy respetables que también tiene el Uruguay, como el rock, el pop y y otras más. ¿Qué está pasando ahora? Pero para redondear ese tema, también en estos últimos vuelcos del Uruguay al exterior, en festivales internacionales de música, organizados desde plataformas de cultura también del gobierno, creo que ahí sí se ha incluido a otros estilos musicales con cierto éxito.
¿Qué está pasando que en el Uruguay ahora está llegando tanto artista? Estamos, por suerte, estamos integrando una cartelera, un calendario internacional de artistas de los más variados. Bueno, lo estamos disfrutando mucho este momento y Uruguay está totalmente abierto al mercado musical internacional. Después de unos cuantos años logró abrirse y después de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mucho darse la cabeza contra el clavo. Mucho a veces darse la cabeza, que nos la seguimos dando a veces. Sí. Pero bueno, cambió totalmente la movida, ¿no? Cualquier artista del mundo puede tocar en Uruguay hoy, cualquiera. Bueno, ya está claro que cualquiera puede tocar. Ya tocó Paul McCartney, van a venir los Rolling Stones, yo qué sé. O sea, cualquier artista puede tocar en Uruguay. Y bueno, eso se ha desarrollado. Pero antes no venían por razones económicas, de escala, de mercado. ¿Éramos una plaza exótica? Por varias razones. Primero, hoy el artista toca más que antes. Ajá. Antes se vendían discos y ahora no se venden. Es verdad. Ahora el vivo del artista ahora es fundamental para su carrera. O sea, el artista tiene que tocar mucho más que lo que tocaba antes. Claro. Y esto viene increyendo desde la época en que se dejaron de vender discos y empezó las descargas digitales, toda la vida en internet con la música. Esa es una de las razones. La otra razón es que en Uruguay cada vez se produce mejor. Antes ciertos artistas no podían tocar en Uruguay porque no estaban las condiciones mínimas, técnicas, ya no te digo de cantidad de flujo de público que puede ir a un show, que también es pequeño. Pero bueno, le podemos hacer la producción a cualquier artista del mundo, ya está comprobado. Y aparte de eso, cómo se abrió Uruguay al mundo en estos últimos años, ¿no? De una manera impresionante. Y llama la atención inclusive también la... Ahora el artista busca tocar en Uruguay también. Claro. El artista que obviamente viene a Uruguay porque están en una gira por la zona sudamericana, a veces dice, che, pero a mí me gustaría ir a Uruguay y conocer Uruguay. Si hace 10 años yo te decía que Paul McCartney podía venir 2 veces a Uruguay, decíamos que no. Y sí, yo creo que sí. 2 y una capaz que sí, pero 2. Claro, claro. No, y todos los demás, porque hoy abrís un diario, es una agenda de todo lo que está pasando en Montevideo, es increíble. Y solo hablando de música, pero tenés una ópera increíble, un ballet increíble, tuvimos a Posca ayer, lo tenemos de vuelta, una invasión internacional de artistas anglo. Hay para todos los gustos. ¿Y hay en el mismo mes. ¿Y hay público para todos los gustos? Hay público, sí. A veces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sigue siendo una ciudad pequeña, con la misma cantidad de habitantes de siempre. Pero bueno. Y sigue siendo muy montevideano, ¿no? O sea, es decir, sí. ¿se sabe qué flujo de gente del interior viene a ver? Ahí depende de qué espectáculo puntual. Algunos se abren un poco más, sobre todo para la inmediatez de Montevideo. Sí, zona metropolitana. Canelones, Maldonado, sí. Pero hablando, la trastienda, metiéndonos un poquito en ese tema, por el tamaño que tiene la sala y el aforo, es muy favorable para que tenga más flujo de actividad que otras salas de repente o hacer otros conciertos más grandes, ¿verdad? Claro. Entonces tampoco somos tan dependientes de que solo el montevideano venga por el tamaño propio que tiene la sala. Sobre todo se lo he escuchado a la gente de teatro, más que a los de música, pero te lo pregunto. La gente de teatro se queja muchas veces de que para un espectáculo nacional cuya entrada cuesta 300 pesos, entre 250 y 300 pesos, el público uruguayo no lo paga o es reacio a pagar eso para un espectáculo nacional. Sin embargo, es capaz de pagar 1.500, 2.000, 3.000 pesos o más para ver un espectáculo extranjero. 15.000. O 15.000. ¿En la música pasa más o menos lo mismo? ¿La comparación es por el artista nacional, decís? Sí. Bueno, sí, pasa un poco. Los precios de las entradas de los artistas nacionales evidentemente son en un porcentaje muy alto más económicos que el precio de la entrada de un artista internacional. Claro, pero la gente elige el internacional. Yo no sé si elige el internacional. No tiene otra que pagarlo si quiere ir a ver el internacional. Y lo va a ver una sola vez. Un artista nacional quizá tenga otra oportunidad de verlo, ¿verdad? En algún otro, o en algún festival,
hablo de música siempre, no me quiero meter en el tema del teatro porque no lo... No, te comenté lo del teatro no porque es lo que más No, trato de ver esa... de comparártelo... Te lo digo directamente, o sea, en vez de elegir cualquier espectáculo de teatro nacional, terminan pagando la plata que no tienen para ir a ver una revista argentina. Sí, yo no creo que eso pase en la música, así como lo planteás. Sí, sí. Creo que hay lugar para todos. Sí creo que hay una diferencia importante en el precio de la entrada, que tiene sus razones. Porque es mucho más caro el show internacional lograr traerlo al país. Entonces hay que costearlo, por supuesto, con el valor de la entrada. Hoy hablábamos de los empresarios, entre los cuales te contás, los productores, que se han dado la cabeza contra el clavo muchas veces con tal de generar este espacio. Y hay que reconocer que han pasado crisis, que han pasado momentos muy complicados y ustedes siguen. Estoy pensando en lo que ha sido todo el derrotero del Jazz Tour, por ejemplo, que hoy se ha consolidado de una manera, pero mirá que las pasó, y tú estuviste cerca en su momento del Jazz Tour. Yo acabo de hablar con Felipe Pineta hace un ratito, porque estamos haciendo un show juntos en la sala. Trabajamos juntos con Felipe en alguna oportunidad, por suerte, en el Jazz Tour, y somos amigos. Y fuimos socios en el Ciudadano hace años. Claro. Donde nos fundimos. Ahora quiero hablar del Ciudadano, justamente. Todo esto iba a desembocar el Ciudadano. Ahí va. Pero sí, y lo que te dije hoy antes, nos seguimos dando la cabeza. A veces la ciudad sigue siendo pequeña y el tráfico, el flujo de artistas, a veces te va muy bien con algunos y decís, bueno, voy a probar con este porque me fue bien con este y con ese no te va bien. Y esto tiene mucho azar también, la gente tiene que querer ir a ver a ese artista, o sea, y no mezclar también los gustos personales, que a veces a los apasionados de la música, porque yo soy un apasionado de la música, no soy solo un productor que solo le interesa el negocio, o sea, yo busco también transitar un camino y generar algo que a mí me deje algo, ¿no? Bueno, de hecho, hemos estado viendo fotos tuyas con muchos artistas allí y bueno, en este momento están allí, ¿no? Sí. Hay de Babasónicos, seguramente. Qué archivo que tienen. Tiene unos cuantos años, ¿no? Beck. Bueno. ¿Con quién estás jugando al ping-pong ahí? Con Damon Albarn, de Blur. Cerati. Gustavo, amigo. Johnny Marr. O sea, vos generás vínculos con muchos de ellos, ¿no? Sí. Trato de hacerlo porque creo que es importante, aparte para mí es importante hablar de música y de cosas con algunos artistas a los cuales admiro. Y por otro lado creo que es importante para fortalecer y afianzar el camino que estamos recorriendo. La Trastienda es tu proyecto, lo fue más el Ciudadano, que se fundieron, donde estaba el viejo Sorocabana. ¿Cuál es tu proyecto el que te identifica? El Ciudadano tenía una cosa de culto muy interesante que no sé si lo tiene la Trastienda, ¿no? Son proyectos distintos que para mí tienen un hilo conductor o algo que los une. Porque cuando abrimos el Ciudadano siempre pensamos en la Trastienda de alguna manera, que ya era un referente para nosotros. A mí me gustaba mucho la Trastienda de San Telmo, ya tiene 20 años. Sí. Y de a poquito estaban en nuestra... Que generacionalmente era nuestro referente cultural, musical, cuando cruzábamos el charco. Exacto. Ahí lo que estamos viendo ahora acá, allá ya se empezaba a desarrollar, veíamos unos artistas internacionales increíbles en una mesita tomando un whisky cerca del escenario. Y fue el lugar que más uruguayos recibió en la época de la dictadura. Exactamente. Sí, y inmediatamente después también. Sí, bueno, Jaime abrió la Trastienda prácticamente, Jaime Ross. Es el tipo que más trastiendas hizo. Es el músico con más trastiendas argentinas, es Jaime Ross. Tiene récords, 14 al hilo, qué sé yo. Pero bueno, volviendo al tema, la verdad es esa, pensamos en la Trastienda cuando creamos e ideamos el proyecto del Ciudadano, que era un poco más ambicioso porque, aparte de ya meternos en la producción musical y tener artistas importantes tocando en la sala, bueno, había un restaurante enorme, con una cocina muy grande, y bueno, ahí fue también una de las razones del desmadre, ¿no? Tratar de... No se puede hacer todo bien. Quizás sí, nosotros no lo supimos hacer, evidentemente, y aparte nos tocó una época
la peor que yo recuerde de mis ¿Cuándo 46 cerró años. Ciudadano? El Ciudadano cerró, no recuerdo la fecha, pero duró parece que duró mucho más de lo que duró un año y medio duró. Nada ya. más. Nada más. Y Abrió mirá en que- marzo del 2001, creo, Ujú. y cerró, y cerró en el 2002, en el peor momento, cerró porque cerró a los días que la tablita explotó al doble, no me acuerdo, estábamos Sí, sí. fuertemente endeudados en dólares Claro. y murió. Pensar, vos sabés que no era consciente de tan poco tiempo, porque Un año y pensar que medio. ahí estuvieron desde No sé, Fito Charly Páez, García, Charly con García. conciertos memorables, varios, Fito, Los Fatoruso, Jaime Rada, Adriana Varela. Adriana Varela, Mark Por Ribot, ejemplo, ahí fue fundamental, para Francis Andreu fue fundamental. Francis. Francis Ciudadano. me acuerdo cuando entró al camarín de Adriana y la descubrió alguien, una nenita. Sí, claro. Sí, sí. Pasaron cosas increíbles. Ujú. Charly conoció a Los Fatoruso en El Ciudadano, personalmente. Increíble, ¿no? Sí, se los presenté yo. Ujú. Charly ya venía decidido, no quiero conocer a Hugo Fatoruso de una vez por todas. Es una llamada y terminan tocando juntos. Ujú. Sí, pasaron cosas. Después de eso hay que reconocer que también el mercado de los boliches ha sido parte de este cambio de modalidad, ¿no? Hay más boliches donde se hace música. En aquella época también era un lugar donde había pocos boliches donde se hacía música. Los músicos ahora van más a Habremos boliches. chicos, Sí. muchos, con música en vivo. ¿Cómo cambió lo del el espectáculo masivo, no? ¿A qué te referís? El gran espectáculo, los Palacios Peñarol, eso ha cambiado mucho. Los estadios, salvo espectáculos muy importantes, ya no tienen espacio. Vos decís que tenemos pocos espectáculos grandes. Y ha cambiado la modalidad. Sí, no lo sé. Yo no hago muchos, pero creo que hay. No, unos hay, cuantos. dependiendo del espectáculo también, Sí. ¿no? Pero, digamos, también los artistas, quizás por ese afán de tocar más que tú decías al comienzo, que es verdad, yo no lo había percatado de esa manera, también van a más lugares pequeños. Sí, bueno, el teatro de verano, que tiene una capacidad muy linda Ujú. para muchas cosas, 4.000 personas, tiene una actividad importante. Nosotros hacemos muchos conciertos ahí. Ujú. Ya lo más grande, bueno, la llegada del Sodre también con un aforo lindo de 2.000 personas cerrado, que te olvidás de los imponderables del clima. Sí, sí. Está muy bien. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo viene tu agenda? Viene intensa, este es un muy buen año. La trastienda está caliente la programación. Ujú. Este septiembre creo que es el más interesante de la historia de nuestra corta vida, que ya son 6 años. A ver, ¿por qué? Por la cantidad de shows que hay y la Arrancaste con Posca, por importancia. ejemplo. Arrancamos con Posca, con 2 funciones agotadas. Anoche debutó y hoy es la segunda. Que además ya venía de agotar. Que además ya venía a el año agotar pasado. y va a volver antes de fin de año. Y después musicalmente este mes van a estar los Ilia Kuriaki, va a estar Sky de Los Redonditos con 2 funciones, va a estar Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age, Eruca Sativa, un power trío nuevo argentino que toca por primera vez en Uruguay. El resto de nosotros se va a Ujú, presentar en cierto. vivo este sábado por primera vez, Ujú, presentando un su discazo. Un discazo. Y creo que me estoy olvidando de algo, pero es en un mes en Montevideo es bastante. Sí, sí, claro que sí. Estamos muy contentos. Hoy hablabas de lo que ha cambiado los hábitos culturales con respecto a los toques, a los conciertos y lo que significa la bajada de música, etcétera. Eso ha sido clave también para el mercado musical, ¿no? El hecho del acceso a la música por parte de los consumidores hoy es mucho más fácil Sí, acceder a la música que antes. es muy rápido, Muy rápido. es muy directo y bueno, las redes sociales y todos los aparatos y plataformas que hay para la música hoy son inmediatos más que rápidos. Sí. ¿Te conquistó eso? Yo los uso, sí. Ujú. Y sí, yo la cantidad de discos que bajo, no sé, no puedo escucharlos todos los que bajo. Lo sufro también, pero me siento cómodo en esos cambios que ha habido. Soy un purista del vinilo también, soy coleccionista y escucho solo vinilos en mi casa. Iba a ir a eso. Pero no reniego para nada de la plataforma digital
y la inmediatez esta que estamos hablando, aparte trabajo de eso y no sería una buena idea no ir por ese camino también. ¿Y por qué el vinilo? ¿Por qué seguís? El vinilo, porque amo el objeto y aparte porque soy un enamorado de su sonido y en casa escucho vinilos y aparte soy coleccionista. Entonces, ¿cuántos tenés? Y debo tener 2000 y algo. Ordenado. Y perdí muchos. Totalmente desordenados y ese tema me tiene muy mal hace mucho tiempo. Pero seguramente sabes dónde están. Sí, a veces me cuesta. Pasa con los libros, yo tengo muy desordenado, pero sé dónde están. Viste cuando me dice, oye, y no lo encontrás. Y bueno, pues me tengo que tomar mi tiempo para reorganizar la discoteca, está totalmente desordenada. ¿Y compactos? Compactos es un objeto que tengo unos cuantos también. Perdí muchos, me robaron muchos, no sé cuántos tengo. Pero tengo un par de miles también. Pero es un objeto que no uso. ¿No? Ya no lo uso más. En el auto tengo algunos puestos que siempre son los mismos, no los recambio. Porque soy más de escuchar el iPod en el auto, pero en mi casa dejé de escuchar los CDs. ¿Qué músico uruguayo te conmueve además de Jaime Ross? Y me conmueve Mateo, me conmueve Lopa Trío, me conmueve Rubén Rada, me conmueve Fernando Cabrera. Ahí van mis Estamos favoritos. pasando un cuarto de hora desde el punto de vista artístico musical interesante. Sin duda, sí. Hay mucha generación nueva también. Y bueno, no te va a gustar, es la banda más importante de la Argentina. ¿Te parece que los medios han acompañado ese crecimiento artístico musical? ¿Alguna vez te has quejado de que en los medios parece una noche de la nostalgia permanente? Es increíble y sigue siendo un poco así, ¿no? El tema de las radios es bravo. Yo no soy un escucha o sea, ¿cómo se dice? Un escuchador, oidor de radio, debo reconocerlo porque no lo soy. Pero me consta que si algún día paso a recorres el dial. Un recorrido rápido de dial de FM a ver qué está pasando. Y sí, es una permanente noche de la nostalgia. Eso es lo que me llevo, ¿no? Sí. Aquel siguen pasando este tema. Sí, que está todo bien, pero en el mundo eso sucede, ojo, porque te tomás un taxi en cualquier momento y escuchás un tema de Toto, pero no sé, en una radio, no en todas, ¿viste? Sé que hay radios que se enfocan más, pero está la propuesta de Babel, que es distinta. Sí, pero de tan distinta es demasiado ecléctica. Es muy ecléctica y muy despareja. Y tiene sus momentos, ¿no? Momentos de gloria y momentos que hay que sacarla. A mí me pasa eso, por lo menos. Pero volviendo al tema, estábamos hablando de la noche de la nostalgia permanente. Sí. Porque también... Porque aparte no pasan las radios que básicamente pasan música anglo, porque es así también. Sí. No pasan los temas nuevos. Lo que pasa es que yo traje ahora, cuando hicimos el festival Rock and Fall, a comienzos del año, trajimos una de las bandas más de punta de hoy en el mundo, que es Vampire Weekend. Y yo no pude convencer a nadie que pasen un single de Vampire Weekend que suenan en todo el mundo. O sea, son hits. Seguimos pasando los temas de los 80, es increíble. El problema somos nosotros los comunicadores, el problema es el público, porque a veces también es el huevo y la gallina. Bueno, ¿no? Es un círculo vicioso que se alimenta permanentemente, pero convengamos que por lo menos me echar algo nuevo, no sé. Yo creo que ni Nirvana sonó en radio acá en Uruguay. ¿Y esa falta de difusión a la larga o a la corta termina atentando a veces contra la convocatoria de público? Y por supuesto, porque en este festival es un buen ejemplo, que es un festival de los que no nos fue bien, porque a veces no nos va bien. Tuvo poca convocatoria, no tuvo la convocatoria ni esperada ni debida para que la cosa cierre más o menos amablemente. Y yo necesitaba que la gente sepa quién es Vampire Weekend, una banda con Grammys ganados, número 1 hoy en el mundo. Y no suena en la radio. Y vas con el tema y no te lo pasan porque no lo conocen. Claro que no lo conoces, pero hacelo conocer. Es pegadizo. Sí. Bueno, ya el argumento del es pegadizo es triste, pero bueno. Sí, pero mirá que va a andar. Vos pasá lo que va a andar.
pasalo 3 veces por día, ponelo en rotación. Hablá, decile a la gente quién es. Ha cambiado mucho también el tema de los comunicadores, el tema de lo que se conversa, de lo que se dice, de lo que se informa. También esos hábitos de consumo hacen que los jóvenes escuchen solo música, poca información a veces, ¿no? Claro, menos palabras de repente y quieren más música. Y eso lo pueden encontrar en otras plataformas. No, lo encuentran. Entonces, ahora, de hecho, sí, no escuchan radio. Y ahora está Spotify y todas esas cosas. Olvídate. Claro. Bien. ¿Imaginaste que podía venir Paul McCartney a Uruguay? ¿Cómo viste ese desembarco que para el Uruguay prácticamente es un antes y un después en la producción de espectáculos? Sí, no sé si es un antes y un después. Es un antes y un después por la figura de él, sí, no, creo, por eso, más que nada. Por eso. Ya se habían hecho... Decir eso hay que tener cuidado porque puede desmerecer otros espectáculos que se han hecho años antes, muy grandes también. Por ejemplo. Rod Stewart la primera vez que vino, sí. Qué sé yo, varios. Paul Simon, Eric Clapton, Sting, varios que hubo en el estadio. Pero vino el más grande del mundo, que es Paul McCartney, o sea, eso es innegable. Pero siempre digo que hay que tener también cuidado con esas cosas, del antes y el después, pero me perdí. No, si te parecía que ese era de alguna manera el mojón. No, creo que ayudó un montón, pero no creo que sea el mojón ahora. Ayudó un montón de cosas, sí. Pero no creo que sea... ¿Los Rollins? ¿Cómo los imaginas? Los imagino que los voy a ver por última vez, ya los vi varias veces, en diversos lugares del mundo. Nada más lindo que verlos acá. Divino. Nada. Lo que llama pero verlos. No, sí, claro. No, lo que llama la atención es, vos fíjate qué interesante, ¿no? Que para muchos artistas decimos, hay que saber retirarse a tiempo. Tú seguramente, con toda tu experiencia, has visto la decadencia de muchos artistas que no logran o no saben o no quieren retirarse a tiempo. El caso de los Rollins es un caso interesante de cómo los tipos siguen con una fuerza increíble pese al paso de los años. Y pese a la frase célebre de Jagger, aquella, ¿no? De que no se imaginaba ya a los 50 en un escenario. Ya tiene 70 y algo. Por eso, y sigue corriendo más que nosotros en el escenario. Sigue corriendo más que nosotros, exacto. Y bueno, evidentemente lo salva el rock and roll y nosotros muy felices de que puedan hacerlo. Claramente el caso de los Rolling Stones es un caso de una carrera muy bien desarrollada y están en muy buena forma y creo que están lejos del patetismo en relación a su edad y el vivo, y el tocar en vivo. Pero tampoco encontré muchos casos. El músico quiere tocar siempre, así como el que escribe libros va a querer escribir todo lo que pueda y el actor va a querer actuar hasta los últimos días de su vida. O nosotros que somos laburantes de lo que hacemos, yo por lo menos pretendo trabajar muchos años. Sí. Pero es así. Tampoco tengo imágenes de músicos en decadencia tocando en vivo. Danilo, ¿qué pasa con las... Soy muy respetuoso de eso. de las excentricidades de las estrellas? ¿Te ha tocado lidiar con varias? No me ha tocado. Digo, lidié con varias estrellas, pero no con son excéntricos. No, quizá el perfil de artista que nosotros hemos traído y con el cual trabajamos no tenga excentricidades más que una buena marca de vodka, pero no. ¿Y la encontrás en Montevideo? A veces no, pero siempre lo resolvemos de alguna manera. No, por suerte no sé si por suerte, pero supongo que a veces, no sé, nos han pedido cosas, qué sé yo, los Queens of the Stone Age la primera vez que vinieron nos pidieron Harley Davidson para andar en moto y se fueron hasta Minas. Pero tampoco es una excentricidad, gente que le gusta andar en moto y es algo razonable también. Pero no, la palmera en el camarín nunca me la pidieron a mí. No. Y llenarte de toallas, y pedirte toallas, 500 toallas. Eso sí, muchísimas toallas de diversos colores. Bueno, esas son excentricidades. Bueno, no, la toalla. Estás protegiendo amigos. No, pero la toalla no. A veces se van las cantidades son un poco abusivas, pero no. Pero no, la verdad que nunca nos tocó nada. ¿Y excesos de las estrellas? Tampoco. Lo digo con total
Ha cambiado mucho eso, ¿no? Esa Capaz que el anticuado soy yo. No, ha cambiado mucho esa historia. Yo ahora me invitaron al Festival de Coachella, es uno de los festivales más grandes del mundo en California, donde, bueno, estuve trabajando un montón y estuve en muchos backstage, muchos camarines, y lo que se respira es salud por todos lados, en el público también. O sea, cambió la actitud también del que va a ver el concierto. Nadie te toca, nadie te pecha, mirá que son horas de show, hay alcohol, no hay mugre, o sea, es todo. Y eso se ve acá también. Pero volviendo al tema del artista, se cuida mucho. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de los Rolling Stones. O sea, la gente está sana ahora, si no, no pueden estar haciendo lo que están haciendo. ¿Y el público y los excesos? ¿Has tenido momentos complicados? ¿Tampoco? No. Uruguay Montevideo es una plaza sumamente tranquila y que respeta mucho al artista. En la trastienda nunca tuvimos un problema en 6 años, ninguno, ni siquiera fuera de la sala. Y eso que es interesante, no está en un circuito, porque estar ahí en Fernández Crespo... Sí. No nunca se rompió un auto, qué sé yo, eso ya es otro tema, pero... Nunca tuvimos que sacar a alguien por tener una actitud... fea, llamarlo de alguna Cosa que habrás visto en 500.000 festivales. Cosas que he visto, pero realmente cada vez se ven menos. Creo que es una actitud evidentemente sociológica, mundial, la cual festejo. No solo en artistas, sino en la gente. Eso de estar totalmente ido y roto en un show ya no da, yo qué sé. Sí. Después de la... Quizá cuando sos muy joven, unas pocas veces, pero no. Danilo, después de lo que fue el Ciudadano, bueno, y esa caída y abrir la trastienda, recuerdo que mucha gente le daba corta vida a la trastienda. Te decían. ¿A mí? Sí, en general se decía, no va a durar, Montevideo no aguanta una trastienda y sin embargo... Sí, yo una vez me planteé si seguir adelante o no, por ejemplo, porque es muy difícil. El negocio es muy difícil y es la trastienda es privado, o sea, no tenemos apoyo ninguno como las salas estatales de repente. ¿El hecho del nombre no te complica a la hora de pedir un sponsoreo oficial, por ejemplo? No. De hecho, hay una empresa muy grande que es estatal que tiene un fuerte vínculo con la sala. Pero la sala, si no fuera por las empresas patrocinantes, no existiría hoy. Así de simple. A pesar del gran volumen que tiene de venta de tickets, no vive solo del ticket. No podría sostenerse. Es fundamental el apoyo de las empresas privadas en un porcentaje alto y la estatal que nos apoya. Gracias por haber venido. Gracias. Es un gusto recibirte y bueno, a no replantearse tanto si tener o no tener la tienda porque le hace mucho bien a la ciudad tenerla. Muchas gracias. Gracias. Cuando yo era más chico, sí fui a acompañarlo a él, a estar con él y por supuesto con un grado de interés importante, pero personalmente yo de militar, trabajar por algo, no. Quizá en la facultad fui a un par de reuniones, pero no. ¿Y sos de interesarte por la política? Sí, me interesa mucho. Lo que nunca la cursé como un plan. ¿Y sos de hablar de política con tu padre? Sí, permanentemente. Cada vez que nos vemos es tema... Aunque también tu padre tiene tanto gusto por la música que seguramente debe disfrutar mucho de conversar contigo también. Nuestras charlas van de música, cine, familia y actividad social, política. Sí, deben tener que capaz que un punto, entre padres e hijos, muchos puntos conflictivos, pero seguramente capaz que el carnaval puede ser o la murga puede ser un punto conflictivo. No es de conflicto, a mí es algo que no me gusta, no me interesa, y él le gusta mucho, pero no es para nada un punto de conflicto. Desde muchas veces, inclusive estuvo acá hace poco César Troncoso hablando de lo que ha significado a veces por parte de este gobierno el hecho de ubicar a la murga en un lugar cultural. Logró abrirse y después de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mucho darse la cabeza contra el clavo. Mucho a veces darse la cabeza, que nos la seguimos dando a veces. Sí. Pero bueno, cambió totalmente la movida, ¿no?
cualquier artista del mundo puede tocar en Uruguay hoy, cualquiera. Bueno, ya está claro que cualquiera puede tocar. Ya tocó Paul McCartney, van a venir los Rolling Stones, yo qué sé. O sea, cualquier artista puede tocar en Uruguay. Y bueno, eso se ha desarrollado. Pero antes no venían por razones económicas, de escala, de mercado. Éramos una plaza exótica. Por varias razones. Primero, hoy el artista toca más que antes. Ajá. Antes se vendían discos y ahora no se venden. Es verdad. Ahora el vivo del artista ahora es fundamental para su carrera. O sea, el artista tiene que tocar mucho más que lo que tocaba antes. Claro. Y esto viene increyendo desde la época en que se dejaron de vender discos y empezó las descargas digitales, toda la vida en internet con la música. Esa es una de las razones. La otra razón es que en Uruguay cada vez se produce mejor. Antes ciertos artistas no podían tocar en Uruguay porque no estaban las condiciones mínimas técnicas, ya no te digo de cantidad de flujo de público que puede ir a un show, que también es pequeño. Y acá dice, hijo del vicepresidente Danilo Astori. ¿Cuánto pesa Danilo Astori Sueiro, o Junior, como dije hoy, el hecho de la referencia política hijo de? Bienvenido. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, pesa, ahora pesa menos, después de tantos años de convivir con eso. Yo ya tengo una edad importante y bueno, aprendí a convivir con eso desde muy pequeño. Convivo con la alta exposición de nuestro nombre, que es el mismo. Claro. Pero también, sobre todo en los últimos años, yo me fui haciendo mi camino en lo que hago, sí, que es producción de espectáculos. Estoy totalmente dedicado a la música y a la cultura y a todo lo que tiene que ver con eso, entonces convivimos bien. ¿Sin ningún interés por la política? No tengo ningún interés en la política como participante directo de la política misma, o la militancia, o vivir de la política. ¿Llegaste a militar? No. ¿No fuiste de ir a comités en su momento? No, fui mucho. Porque más por el tema de la edad. Acompañé mucho a mi padre en una época cultural, musical, muy importante, a veces en perjuicio de otras manifestaciones culturales. ¿Tú sentís que hay capaz que un sobredimensionamiento del lugar desde el punto de vista cultural que tiene la murga? ¿Musical? Puede ser que se la haya usado en demasía, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Pero no lo veo tampoco como un tema conflictivo dentro del panorama cultural, musical, ni de comunicación del gobierno. Creo que vas por ese lado. No, por todo, sí, todo, hasta como productor. Hasta como productor te digo. No, yo no trabajo. A veces se apoyan o se le da más apoyo. El carnaval es tan fuerte en su época. Ahora hablo como productor de espectáculos, sí. Y la trastienda es muy ecléctica, porque una de las razones de su éxito es ese, que pase por todo el abanico más amplio posible estilístico dentro de la música. La murga es uno de ellos, pero nos queda realmente poco lugar con lo amplio y largo que es el carnaval. A mí me gustaría hacer mucho más murga en la trastienda, pero no tengo muchas posibilidades. Siempre están ensayando ya para el carnaval, o no quieren salir mucho en invierno y se me complica, pero es un debo, nunca termino de meterlo ahí. Sí. Pero no... No, te lo preguntaba porque a veces muchos productores musicales dicen, no, en realidad se apoyan manifestaciones culturales vinculadas a la murga, al carnaval, al candombe, y a veces otro tipo de manifestaciones culturales que requieren apoyo para traer espectáculos o lo que sea. Es cierto, y sí, considero, como te decía, que se ha hecho mucho hincapié en la murga y el candombe, dejando de lado otras tendencias musicales muy respetables que también tiene el Uruguay, como el rock, el pop y no sé, y otras más. ¿Qué está pasando ahora? Pero para redondear ese tema, también en estos últimos vuelcos del Uruguay al exterior, en festivales internacionales de música, organizados desde plataformas de cultura también del gobierno, creo que ahí sí se ha incluido a otros estilos musicales con cierto éxito. ¿Qué está pasando que en el Uruguay ahora está llegando tanto artista? Estamos, por suerte, estamos integrando una cartelera, un calendario internacional de artistas de los más variados. Bueno, lo estamos disfrutando mucho este momento y Uruguay está totalmente abierto al mercado musical internacional.
después de unos cuantos años,